Muy buenas tardes a todos los lectores de Terra Mirabile, del monográfico de Les decimos adiós. En esta ocasión vamos a hablar de pequeños mamíferos de la mano de dos especialistas que ahora se van a presentar y que damos las gracias por estar aquí. Son Jacinto Román y Javier Calzada. Jacinto, si quieres empezar presentándote. Bueno, yo soy Jacinto Román, trabajo en la Estación Biológica de Doñana y, entre otras cosas, formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española para Conservación y Estudio de los Mamíferos. Y llevo ya bastantes años estudiando pequeños mamíferos, ya bastantes décadas. ¿Sí? Y Javier. Pues yo trabajo en la Universidad de Huelva, soy zoólogo, profesor de zoología allí, y como Jacinto también estoy en la junta directiva de la SECEM y en ocasiones, muchas, trabajo junto con él. Muy bien. Pues bienvenidos a esta pequeña conversación. Vamos a hablar de mamíferos, pero claro, cuando todo el mundo piensa en mamíferos y en extinción de especies y en especies en peligro, pues le viene a la cabeza el oso, el lobo, el lince, y precisamente hoy no vamos a hablar de ninguno de ellos, vamos a hablar de unos animales mucho menos conocidos y que me gustaría que el que queráis de los dos pueda introducirnos en qué grupo de animales mucho menos conocidos y que también tienen sus amenazas vamos a hablar hoy. Si quieres, empiezo yo, Javichu. Vale. Venga, mira, los grupos de animales que vamos a trabajar, o lo que se engloba dentro de los pequeños mamíferos normalmente, son los roedores y los insectívoros, ¿vale? Lo que antiguamente se llamaba insectívoros, que ahora se incluyen dentro de los que ya denominan eulipotifla. Pero que son esos. Ahora, en los insectívoros estarían, por hacerte una idea, desde los erizos, musarañas, topos, desmán, musgaños, y en los roedores, que sería el otro grupo, iría desde los pequeños ratones, ratas, topillos, ratas de agua, incluso incluye algunos mamíferos que ya no podríamos llamar tan pequeños, como serían el castor o el coipú, por ejemplo, que son animales que pesan bastantes kilos. Pero en general son esos dos grandes órdenes. Dentro de esos grupos, y dado que yo creo que la mayoría de la gente de la calle les pregunta si los englobarían en un grupo muy, muy dispar, ¿no? Los apelotonarían. ¿Cuál es el grupo de ellos o el subgrupo de ellos que más amenazado está a nivel de tanto la península como de las islas? En el número de especies, al menos, en el número de especies yo... bueno, voy a empezar por otro lado, si me dejas. Voy a empezar a decir que lo primero que es un grupo realmente desconocido, tal y como tú lo estás explicando. Es decir, que el estado de conservación de muchas de las especies de estos dos órdenes se conoce poco, se conoce regular. Y ya dicho eso, o sea, para confesar lo primero, que sabemos poco sobre muchas de las especies, yo creo que para contestar a tu pregunta, en cuanto al número de especies que pueden estar amenazadas, probablemente sean los eulipotiflos, los insectívoros, los que tengan más especies amenazadas, más que los roedores. ¿Y cuál es la causa que provoca que este grupo sea el más amenazado? Si es que está determinada una causa o es multifactorial, pero ¿habría alguna identificada como la causa de mayor peligro para estos animales? Pues depende de especies, realmente, ¿no? Cada especie puede tener su problemática. Javier decía hace un momento que es el más amenazado, pero si miramos los números, por ponerte los números, hay del orden de unas 16. Es que no, primero no tenemos todavía claro cuántas especies hay, porque es una cosa que se está aclarando ahora taxonómicamente, ni siquiera lo tenemos claro. Pero calcula que hay en torno a unas 16 especies de Ulipotifla, de insectívoros, de lo que se conocía como insectívoros. Y de esas, si no recuerdo mal, en el Lespre está el erizo moruno, la musaraña canaria, el desmán de los Pirineos, y esas tres, no sé si me dejo alguna, creo que no me dejo ninguna, solo esas tres de esas 19. De las tres estas, el erizo moruno es una especie introducida por el hombre en tiempos históricos, tanto en la península como en las islas. Pues eso es lo que parece indicar los análisis genéticos. Con lo cual hemos introducido, como en el listado de especies amenazadas, una especie que ni siquiera es autóctona, aunque habría que definir cuánto tiempo tiene que estar una especie en un sitio para definirla como autóctona, ¿no? Pero en principio sabemos que su origen es de origen humano, ¿no? Y de las otras dos, el desmán de los Pirineos
es una especie que es un endemismo ibérico, o casi ibérico, porque hay algo en Francia, o había algo en Francia, o casi ibérico, de España y Portugal, que es una especie que vive en un hábitat muy determinado. Un hábitat muy determinado son los ríos con aguas muy limpias y abundancia de macroinvertebrados, de los que alimentarse. Todos sabemos el estado en el que se encuentran los ríos en este país. O sea, eso ha provocado que no tengan lugares donde vivir y hayan visto recluidas sus poblaciones en torrentes de alta montaña, prácticamente. Han quedado aislados en zonas de alta montaña, en ríos muy, con aguas limpias, con abundancia de presas, donde además son muy vulnerables. Poblaciones aisladas y donde pueden ser muy vulnerables a otros factores, ¿no? Otros factores puede ser pues que de repente alguien se ponga a regar y seque el río, un arroyo pequeño, ¿vale? Y eso puede dar al contraste con una población, pues son estrictamente acuáticos. O puede darse el caso, como ha aparecido con el bisón americano, que es otra especie exótica introducida, que los puede depredar y los depreda. Y es un depredador extra sobre unas poblaciones ya vulnerables, ¿no? El caso de la musaraña canaria es completamente distinto. Estamos hablando de una especie que vive nada más en la isla, en 4 islas. Hasta ahora no se conocen más islas. Es una especie endémica de las Islas Canarias, de las islas más orientales, Fuerteventura, Lanzarote, Montaña Clara y Lobos. Son las 4 islas donde hay. Parece que existió en La Graciosa y parece que existió en Alegranza, donde se han debido de extinguir. Y está reduciendo su población, al parecer, por competencia con otras especies introducidas, que serían en este caso los ratones. Los ratones caseros que se introdujeron en las islas y parece que le afectan negativamente a las poblaciones de esta musaraña. Aunque ya te digo que tampoco hay demasiados datos, pero su distribución es extremadamente restringida. Eso en cuanto a las musarañas. En cuanto a los roedores, estamos hablando de que hay del orden de unas 30 especies en la península ibérica. Y de esas, solo otras 3 están catalogadas como en algún listado de amenaza, ¿no? En el listado de especies amenazadas. Se trataría del topillo de Cabrera, se trataría del castor y se trataría del lirón careto magrebí. Claro, de esas 3, el castor es una especie que ha vuelto de forma irregular recientemente a la península. O sea, no existía en la península ibérica y a partir del año 2003, con unas sueltas ilegales, volvió a aparecer y ahora se distribuye a lo largo del Ebro y han aparecido poblaciones en el Duero y en el Guadalquivir. Con lo cual hemos introducido en un listado de especies una especie que ha llegado de forma irregular a la península, ¿no? Y el lirón careto magrebí es una especie que está catalogada ahí porque, no recuerdo si era en Ceuta o Melilla o las dos, pues se citó en algún momento dado y claro, la población dentro de ese territorio español tan pequeñito es muy reducida, pero yo no conozco el estado del lirón careto magrebí a escala de su distribución. Igual en Marruecos es súper abundante, ¿sabes? Evidentemente, en un espacio tan reducido como Ceuta o como Melilla, las poblaciones son muy reducidas, entonces por eso se ha incluido en el listado, ¿no? Entonces nos queda solamente el topillo de Cabrera, que es un endemismo ibérico también, cuyas poblaciones están distribuidas en 4 núcleos de distribución, alguno muy reducido, hay un gran núcleo en la zona que linda Extremadura con Portugal, hay otro núcleo en las sierras de Cazor, Cazorla Segura, toda esa zona. Hay un núcleo en el Valle del Ebro y el cuarto núcleo en el sistema Ibérico Sur. ¿Vale? Claro, de estos 4 núcleos hay algunos que se han visto que muy reducidos en los últimos años. Es una especie que vive principalmente en vegetación asociada a humedad freática, principalmente junqueras o herbazales muy densos. Y cuando desaparece ese hábitat, que es muy habitual que desaparezca, por ejemplo, por sobrepastoreo, las colonias desaparecen, no pueden existir. Por ejemplo, un caso que está ocurriendo es que muchas poblaciones están viviendo en las cunetas de las carreteras, porque el otro lado de la valla está completamente comido por el ganado. Entonces, el único sitio donde tiene vegetación suficiente para sobrevivir es el margen entre la valla de la finca y el asfalto de la carretera. Entonces, hay colonias lineales, por ejemplo, ¿no? Pues esas son las 6 especies. Todo el resto de especies no están incluidas en ese listado, yo creo que en principio porque no sabemos nada de ellas, del estado de sus poblaciones. Y fíjate que estamos hablando igual del 90% de los insectívoros y de los roedores. No sabemos nada del estado de sus poblaciones. En un pequeño texto que me enviasteis con el que he preparado un poco de manera como he podido esta entrevista,
hablabais de una desaparición silenciosa. Y yo no sé si os referís a que es silenciosa porque no se conoce por la población, porque ha habido poca divulgación al respecto y poca concienciación, o es silenciosa porque el conocimiento de las poblaciones no es lo suficientemente exhaustivo para reconocer o poder saber que están desapareciendo. Con lo cual, ¿a qué hacéis referencia? No sé si quiere Javier intervenir en cuanto a qué es esto de la desaparición silenciosa, ¿en qué sentido va? Sí, las desapariciones silenciosas, que es un término que se utiliza mucho en biología de la conservación porque se definieron como tal, ¿no? Como se perdían las poblaciones que nunca se habían llegado a conocer, ¿no? Eso es a lo que, y las especies que nunca se habían llegado a conocer. Eso es lo que se le llamaba lo que se le llama la desaparición silenciosa. Nosotros quizás tenemos un buen conocimiento sobre las especies que tenemos. No tenemos nada buen conocimiento sobre las poblaciones, salvo de algunos grupos, y sí que tenemos la sensación de que desaparecen sin que nos dé tiempo a mirar cuál es su estado de conservación. El, por ejemplo, bueno, pues Jacinto ha resumido muy bien lo que se conoce sobre las 6 especies estas que están en el listado. Sobre el resto no conocemos nada. Nuestra eh, última evaluación de cuál era el estado de conservación es muy añosa ya, de 2007 o algo así. Y en cambio, por ejemplo, los portugueses que han hecho, territorio vecino, han hecho una evaluación sobre cuál es el estado de conservación de todas sus especies de mamíferos, pues se encuentran con, con sorpresas así porque no se han dado cuenta, por eso son silenciosas y se encuentran que todas las musarañas de dientes rojos que tienen, incluyendo en ella también a los musgaños, tienen algún grado de amenaza. Todas, no algunas, sino todas. No tienen tantas especies como nosotros. Y de las musarañas de dientes blancos, una de ellas también muy amenazada. Y también te encuentran amenazados pues, los desmanes. Casi encuentran amenazadas casi todas las especies, ¿no? Tal, sin haberse percatado, habiéndolas tenido en su anterior evaluación en un estado de conservación de preocupación menor o a veces pues desconocida, ¿no? Y de repente se encuentran con eso. La sensación que yo tengo, porque tengo que hablar más de sensación que de conocimiento, es que nosotros nos debe de estar o nos puede estar pasando parecido, ¿no? Y sin que jamás hayamos catalogado a los musgaños, esas musarañas de agua, en ningún grado de amenaza, pero que viven en los ríos, en esos ríos tan contaminados, donde explicaba Jacinto que malvive el desmán, pues me da la sensación de que también vamos a encontrarnos que están amenazadas, ¿no? Probablemente las 3 especies de musgaños que tenemos, ¿no? Nuestras musarañas de dientes rojos, pues es probable que también estén mal, que estén en un estado de conservación malo, pero todavía no lo hemos mirado, no lo conocemos, ¿no? Y nuestras musarañas de dientes blancos, pues bueno, quizás las dos últimas adquisiciones de la península ibérica, que son la musarañita, el Suncus etruscus y la musaraña común o la musaraña gris, la Crocidura rúsula, probablemente estén en buen estado de conservación, pero probablemente las otras 2 musarañas, la canaria, sí que sabemos cómo está, y la musaraña de campo estén mal también. O sea que se nos van las cositas, se nos van las cositas sin haberles ni siquiera eh, establecido el grado de amenaza. Y algo parecido también está ocurriendo con los roedores. Con los roedores. A lo mejor, digo, estamos perdiendo nuestros ratones espigueros o estamos perdiendo especies que no nos damos cuenta que se han marchado y que no nos ha dado tiempo a determinar que estaban en un mal estado cuando ya están para cuando queramos dar cuenta, quizás ya están en un estado muy comprometido, ¿no? Que es el caso que resumía yo de lo que ha pasado en Portugal. Bien, y os quería lanzar esta pregunta a los dos. En el caso de que consiguiéramos conocer mejor el estado real de las poblaciones de todos estos mamíferos, que eso supondría mucha más investigación e inversión en la misma o acciones al respecto, una vez que se determina que uno de estos mamíferos tiene una amenaza real,
qué pasos para su conservación se dan, porque a lo mejor su área de distribución no coincide con zonas protegidas. Estábamos hablando antes de los lindes de una carretera, yo no creo que eso tenga ninguna figura de protección. O determinados ríos que no están dentro de la red Natura 2000 o que no forman parte de ningún paraje natural. ¿Qué medidas de protección efectivas o prácticas se realizan? Claro, es una pregunta muy amplia. Si lo podéis aterrizar a algunos ejemplos, pues que sean ilustrativos, porque claro, al ser tantas especies tendrán distintas maneras, pero habrá algunas que podáis comentar aquí para que la gente conozca cómo se protegen estos animales. Y es que el problema es que no lo sabemos, Antonio, es que es la verdad. El problema es que es un grupo de especies, el problema, y no lo sabemos porque no son nada fáciles de trabajar. Son especies tremendamente crípticas, viven. ¿Cuánta gente ha visto una musaraña? O sea, y la que habrá visto habrá sido la más común. Y sin embargo tenemos unas cuantas especies, ¿no? No son fáciles no te puedo decir ejemplos de qué conservar porque no sabemos realmente los problemas que tienen. Sabemos o sospechamos en muchos casos que se nos están yendo de las manos, pero realmente no sabemos muy bien por qué, ni siquiera sabemos si es cierto, se nos están yendo, o sea, porque no, son especies muy complicadas de trabajar. Esto de llamarles micromamíferos, cuando se trataba antiguamente, se hablaba de micromamíferos o de pequeños mamíferos, venía asociado a una técnica de muestreo que se utilizaba, que era el análisis de garópilas de lechuza, y era la mejor forma de acceder a saber dónde estaban estas especies. Cogían las lechuzas, no lo sabes, echan los restos de huesos y pelos que no digieren de los animales, los quitan, y analizándolos y identificando los huesos, puedes saber qué especies había comido. Pues esa era la mejor forma de acceder a saber dónde estaban estas especies. Fíjate que no estamos entrando al detalle, simplemente es una escala de paisaje. O sea, sabemos que por aquí están en algún lugar. Pues de la mayor parte de esos pequeños mamíferos, la información que conocemos es la que proviene de esos análisis de garópilas. No se sabe más. De la mayor parte de ellos no se sabe más. Y hay un problema, y es que los análisis de garópilas se hicieron mucho en los años 80, ahí fue el boom de información, ahí prácticamente aprendimos todo lo que sabemos de estas especies, que básicamente es su distribución, cosas de su taxonomía, su tamaño, este tipo de estudios que se habían asociados a este tipo de técnica, pero cayó en una especie fue como denostada la técnica desde el punto de vista científico, se dejó de emplear y hemos dejado de aprender cosas de esos animales, con lo cual el conocimiento que tenemos de ellos no solamente es escaso, sino que además es viejo o antiguo, por no decirlo viejo. ¿Vale? Antiguo. Estamos hablando de que de muchos de ellos los datos principales que hay son de hace 40 años. No tenemos más que datos dispersos desde entonces, de muchas de las especies, ¿eh? Entonces, realmente ni sabemos cómo están, ni sabemos qué problemas tienen, y por lo tanto no podemos saber cuáles son las soluciones. No tenemos ni idea. Quería comentaros que cuando hablo con entomólogos, muchos hacen referencia a este fenómeno del limpiaparabrisas, ¿no? Que ha ido de más a menos y es muy gráfico para que todo el mundo lo entienda, pero no sé si existe algo parecido para los mamíferos. Lo único que sé es que cuando hablas con gente que ha vivido en el campo toda la vida, dice que antes había más de todo. Había más erizos, había más lirones, había más de todo, pero es muy impreciso y no hay esa metáfora, ¿no? O esa imagen de limpiaparabrisas en los años 60, los 70, los 80, donde cada vez hay menos insectos, pero bueno, al ser insectívoros entiendo que también ese declive de los insectos les estará afectando, pero igual que el calentamiento global o igual que la contaminación de los ríos, pero hay algo que una persona que se acerca a este grupo de animales pueda hacerle, o sea, una ilustración o una idea que le haga tomar conciencia de que pueden estar disminuyendo, o es que el desconocimiento de los mismos nos hace suponer optimistamente de que no hay que preocuparse, o sí hay que preocuparse. No sé si me he explicado. Bueno, sí, o sea, hay que preocuparse un montón. El ejemplo que tú ponías de lo de los insectos es muy bueno, porque fíjate que uno de los grupos se le llamaba antes insectívoros. Son depredadores de insectos, son mamíferos carnívoros, pero lo que pasa es que la carne que comen son los insectos. Entonces, debe de estar afectándole. No lo sabemos, no lo sabemos, pero es muy probable que con con el declive global y mundial de los insectos,
los que vayan a caer primero son los que comen, los que vayan a caer después, perdón, son los que comen insectos, ¿no? Entonces, claro, esto les debe de estar afectando muchísimo y a todos. Y la lástima es que no tenemos medidas de comparación para saber cómo era antes y cómo era ahora. No tenemos ese limpiaparabrisas lleno de musarañas antes y ahora, ¿no? A lo mejor en alguna especie sí que hay algunos datos de referencia, por yo que sé, a lo mejor hay trabajos que hablan de densidades de ardillas antes y ahora, o hay trabajos que hablen mm, de densidades de lirones antes y ahora, pero será para muy pocas especies y pocos trabajos seguramente. Entonces hay que preocuparse muchísimo. Es la siguiente, son otras piezas de nuestro ecosistema, son unas piezas fundamentales además, porque todas estas especies son depredadoras, unas son depredadoras de insectos, otras son depredadoras de semillas y de hierbas y demás, pero además son presas, o sea, están en una posición en el ecosistema clave, fundamental. Son depredadores de muchísimas especies que harán sus efectos a lo largo de la cadena, pero además son la presa de muchísimas otras especies. Las lechuzas a las que se refería Jacinto están en declive en toda Europa. Son las depredadoras de los micromamíferos. O sea que hay que preocuparse mucho. Hay que preocuparse mucho Fíjate. porque son un número enorme de especies. Hacen el bulto grande de la biodiversidad de mamíferos de nuestro país. Os quería comentar que, bueno, a lo largo de conversaciones que he tenido con especialistas hay un fenómeno y es el que la sociedad percibe que la situación no es muy mala porque no tiene una comparativa, no hay una conciencia social de que antes las cosas fueran más ricas, solo es como algo mitológico. Los pueblos, la gente dice que antes había muchas más luciérnagas, que en los ríos había muchos más peces. O sea, es todo como una nebulosa porque, claro, no hay datos y los estudios que hay pues no están actualizados, falta muchísima investigación, mucho trabajo de campo, las especies a veces son muy complicadas de estudiar, pero hay una cosa que me preocupa desde el ámbito de la divulgación y es que esa desaparición silenciosa también se acompaña del silencio mediático. Es decir, yo creo que cualquier persona que le preguntes cuál es el felino más amenazado del mundo te dirá que es el lince. Y si alguien te quiere hablar de un mamífero que provoca problemas a la ganadería, te dirán que es el lobo, y etcétera. Hay ríos de tinta sobre tres o cuatro mamíferos y todas estas especies de las que habláis, no solamente yo no percibo que haya ríos de tinta, es que percibo que la sociedad no entiende que haya un posible problema porque ni siquiera hay donde comparar. Solo la gente que ha estado más vinculada a la naturaleza o que vive en los pueblos puede comentarte algo, pero desde luego el porcentaje de población urbanita, esto de los mamíferos pequeños les pilla muy de lejos. Entonces, esto lo enlazo con la siguiente cuestión. ¿Qué podría hacer el ámbito científico o el ámbito administrativo para acercar más a la población al conocimiento de estos animales y a preocuparse por ellos? Y cuando digo preocuparse por ellos es, pues, cuidarlos, cuidar el ambiente o cuidar aquello que les favorezca para vivir. Entonces, ¿qué ideas os ocurren o qué acciones se podrían determinar para esto? Uf, pues yo no sé. Muy bien, Javicho, no sé si te ocurre a ti algo ahí. Me parece que deberíamos de intentar, fíjate, se me ha ocurrido así sobre la marcha, pero una cosa colectiva que podemos hacer entre todos sería como romper el hiperónimo ratas y ratones para referirnos a todos ellos, ¿no? De que estamos amparando en esa palabra a tantas especies con tantas particularidades que es una lástima, ¿no? Lo mismo que gracias a muchos compañeros y a muchos de la SECEM y de investigadores, en un momento dado, como que se acabó con la palabra alimaña, ¿no?
las alimañas se dividieron, ¿no? Y de repente había turones y comadrejas, y había armiños, y había garduñas, y había martas y demás, pues quizás eh, colectivamente, entre todos, tenemos, entre cada uno en su parcela, unos investigando, otros divulgando, ¿no? Deberíamos de intentar acabar con esa palabra que engloba y que no deja ver la diversidad de especies que hay ahí dentro, ¿no? Que es maravillosa, que es que hay, hay sorprendentes roedores que viven solamente en las zonas más frías de las montañas y que viven y que se han aislado allí desde la última glaciación, siguen allí resistiendo y viviendo, como el topillo nival, a especies, eh, pues eso, de musarañas acuáticas que pasan todo el rato en su vida en los ríos, ¿no? Constantemente en mojadas y viviendo en un ambiente que parece muy extraño para alguno de estos, de estas especies, ¿no? Yo creo que eso podría ser como un propósito colectivo, un propósito más técnico sería el pedir entre todos el que se monitoricen estas especies, el que sepamos cuál es su estado de conservación y que sepamos seguirlas, ¿no? Y que fuésemos dándonos cuenta de si van mejorando o si van empeorando. Sí, hay una cosilla interesante que has estado comentando, alguna cosilla interesante que está comentando Antonio. O esa sensación que tiene la gente de que antes eran las cosas mayores o menores, o había más o había menos de unas cosas o tal. Hay una cosa ahí que se conoce como el síndrome de las referencias cambiantes, ¿no? Que es que cada persona o cada generación tiene la referencia de lo que ha visto. Y si no dejamos escrito lo que había cada uno en el momento en el que lo vio, es muy difícil que el siguiente que venga entienda cómo fue aquello, ¿no? Porque tú tienes como percepción lo que tú has empezado a conocer. Yo recuerdo cuando en la meseta norte empezaron a aparecer los topillos campesinos, los Microtus arvalis, los roedores, de la misma forma que hay especies que se han ido, ¿vale? O sea que parece ser que están reduciendo su población y que pueden estar amenazadas, como el topillo de Cabrera, que mencionábamos a otras. Hay otras que han aumentado y han expandido su área de distribución, que es el topillo campesino, el Microtus arvalis. Cualquiera que haya seguido las noticias de los últimos 20 años ha podido ver lo de las plagas de topillos en el norte de la meseta norte. Pues los topillos campesinos no existían en la meseta norte. Hasta los años 80 no existían. No había topillos campesinos en la meseta norte. Yo soy de Burgos y recuerdo de andar por la meseta norte y no había topillos campesinos. No, no es que no hubiera pocos y no fueran detectables, es que no existían. Estaban recluidos en las montañas. Y cuando hubo un cambio en el paisaje, los topillos campesinos, por el tema de las concentraciones parcelarias y, bueno, es complejo. Los topillos campesinos bajaron de las montañas y colonizaron la meseta. Pero cualquiera que haya nacido en una generación reciente, para él el topillo campesino es parte del paisaje. Ha estado siempre en su paisaje, en su vida, ¿no? Y sin embargo no es cierto. Hace 40 años no había topillos campesinos en la meseta norte. Entonces ese tipo de cosas que cambian es difícil y por eso es importante intentar registrar todos los datos y registrarlos bien. ¿Qué ocurre con estos bichos? Pues que son muy difíciles de ver. Entonces, no hay datos realmente antiguos que sean buenos, no hay datos medidos. Hay estos datos de Gauropias que te decía que son simplemente datos de presencia, pero no hay datos de conteos de animales, no hay sitios donde estudios finos de su abundancia, con lo cual no es realmente fácil saber cómo estaban las poblaciones y no va a ser fácil ver cómo están ahora tampoco, porque seguimos sin tener una buena técnica que nos permita estudiarlos a todos, ¿sabes? Las técnicas que se utilizan habitualmente son estas o cogerlos, pero cogerlos también es muy difícil. Y tampoco puedes recurrir a que la gente te cuente, porque es que la gente tampoco los veía y además para ellos eran todos ratones o ratas. No se distinguían las especies. O sea, los topillos eran otros ratones que había por el campo, ¿no? Y las musarañas, pues eran todo musarañas, no identificaban las especies. Entonces tampoco tenemos ese acervo cultural como puede haber con osos, como puede haber con lobos, como puede haber con especies más llamativas, que nos permita coger datos históricos sobre su presencia, ¿no? No existe, no existe. Tenemos los datos que tenemos, que son los que procedieron de Garoplian en su momento, y no tenemos una buena técnica todavía para estudiarlos actualmente. Y eso es un problema porque lo único que tenemos es eso, lo que decía Javichu, sensaciones de que los animales se nos están escaseando
Pero mira, hay un ejemplo con este del topillo campesino. Por ejemplo, cuando nosotros analizábamos en Agrópilas, en la meseta norte, antes de que bajara el topillo campesino, las lechuzas comían otro topillo, que era muy abundante. Y era una de las presas principales de la lechuza, que era el topillo lusitano. Pues desde que llega el topillo campesino, prácticamente no hay topillos lusitánicos en las agrópilas. ¿Eso implica que han desaparecido de la meseta? ¿O es que el otro es muy abundante y entonces comen el otro porque es más abundante y este no? No lo sabemos. Tiene pinta de que han debido desaparecer en gran medida, pero tampoco tenemos certeza. Pero ese cambio ha habido. Mm. Bien, vamos a cerrar con alguna desiderata que podáis lanzar, entendiendo que sois de las personas en España que más saben de este tema y que de este tema queda mucho por conocer. ¿Qué podríais decirle a jóvenes biólogos que estén empezando con sus investigaciones, a las personas que hacen ciencia ciudadana, aportan datos entusiastamente naturalistas? ¿Qué mensaje lanzaríais para, o incluso a aquella persona que tiene un huerto o personas que están relacionadas con el mundo agrario? ¿Qué mensaje? El otro día, por ejemplo, un ictiólogo dijo, le lanzó un mensaje a los pescadores, dijo, dejar de incorporar fauna alóctona e invasiva a nuestros acuíferos o sea, a nuestras cuencas hidrográficas para frenar la extinción de especies autóctonas. ¿Qué mensaje lanzaríais a la población, a la sociedad, a las personas que vean este vídeo, que no tienen por qué conocer ni tener una especial sensibilidad y que les encendiera la llama de proteger, de favorecer y de estudiar estos animales? Vamos a decir este grupo de animales porque es muy amplio. Pues Si una, tenéis algún mensaje que dar. eh, interésate por ellos, aprende a distinguirlos, diferéncialos, conócelos. Y si es tu caso, porque es parte de tu profesión o tal, estúdialos porque son divertidísimos de estudiar. Son unos animales que son muy agradecidos, aunque tengan tanta dificultad, luego son muy agradecidos porque como mucho de su biología, ecología, distribución, abundancias y demás no se conoce, pues, pues te suscita mucho interés, ¿no? Yo invitaría a la gente a que se preguntase cuántas especies tiene alrededor suyo, cuántas especies de ulipotiflos y de roedores tiene alrededor suyo. Y que se diera cuenta de que son distintas de las que va a tener otra persona de otro punto del país. Y que se intentase averiguar dónde están, por qué viven allí, alrededor de él. Le, le- le diría que es verdad que es un grupo que tiene menos fans que otros grupos de mamíferos más tal, pero que también tiene su grupillo, o sea, que también vamos, que hay un grupito somos varios los frikis que estamos con estas cosas. Y que, Tienen, y que si quiere buscar amigos frikis en esto, la SECEN puede ser un buen lugar. Tenemos incluso un grupo de trabajo de pequeños mamíferos que trabajan solo con pequeños mamíferos. Información bastante actualizada sobre lo que conocemos. muchas gracias, Javier. Y Jacinto, tu mensaje. Pues quizás que se den cuenta de que no todos son ratones y ratas, que hay una diversidad oculta muy interesante, muy fascinante, como decía Javichu, ¿no? Muy tremenda alrededor tuyo y que estos animales van mucho más allá del ratón o de la rata que puedas encontrarte en tu casa, ¿no? En un momento dado. Esa sería la parte, que se interesen realmente por las especies estas. Bueno, pues con estos dos mensajes, para que veamos que estos animales tienen su público y que se amplíe y que, bueno, pues que no os pase como el entomólogo que decía, de todas las especies de polillas que hay en la península, solo se habla de la que se come la ropa. Pues esperemos que de todos los roedores, de todos los pequeños mamíferos que hay en la península, no pensemos siempre en el topillo de la plaga, en la rata de alcantarilla, sino que hay unos animales maravillosos y que está muchísimo por descubrir. Así que espero que más gente se dedique a ellos y les preste atención. Muchísimas gracias, Jacinto y Javier, por vuestro tiempo y por el tiempo que habéis dedicado a esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Antonio.